Vamos a ver en esta oportunidad el capítulo de física correspondiente al tema de vectores, manifestando siempre que la física toma en cuenta diferentes tipos de magnitudes. Ya en la primera parte, en lo que corresponde a ecuaciones dimensionales, analizamos algo y definimos lo que es una magnitud. Ahora vamos a ver entonces diferentes tipos de magnitudes dependiendo a cómo es el origen de la magnitud. ¿Okay? Las magnitudes pueden ser escalares, pueden ser vectoriales o pueden ser magnitudes tensoriales. ¿Estamos? Eso de las magnitudes tensoriales la veremos en un capítulo muy aparte, cuando hable, por ejemplo, del tema de fenómenos de transporte, donde tendremos que tener en cuenta ahí los esfuerzos normales dentro de un sólido, tendremos la presión dentro de un sólido. Entonces, en ese tipo de magnitudes encontraremos ya la definición correcta de lo que es una magnitud tensorial. Por ahora nos vamos a limitar simplemente a las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. ¿Okay? Magnitudes escalares son aquellas que únicamente para que se puedan definir necesitan de dos ítems. Por ejemplo, de una cantidad y de una unidad. Esto es la característica de las magnitudes escalares. Necesitan de una cantidad seguida de una unidad. Por ejemplo, la masa de un cuerpo. La masa de un cuerpo que sea, por ejemplo, de 100 kilogramos. Con esto me está definiendo completamente la masa de ese cuerpo. Vamos, que es de 100 kilogramos. El 100 me representaría la cantidad y los kilogramos me representaría la unidad de esa magnitud masa. ¿Ok? Muy bien. Ahora, sin embargo, las magnitudes vectoriales no únicamente se limitan a tener cantidad y unidad, sino, además de cantidad y unidad, deben tener otras características, que son la dirección, sentido y el punto de aplicación. ¿Vamos? Eso es la característica de las magnitudes vectoriales. Fíjense entonces que las más simples, las más fáciles son las escalares. Luego tenemos las vectoriales, aunque muchas de las magnitudes vectoriales para analizarla en un problema tenemos que llevarlo a su forma escalar, descomponiéndola en sus coordenadas cartesianas. ¿Vamos? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, las magnitudes vectoriales se pueden llevar a las magnitudes escalares, descomponiéndolas cartesianamente. Muy bien. Las magnitudes vectoriales tenemos que entonces tener en cuenta la cantidad, la unidad, la dirección, sentido y punto de aplicación. Muchas veces a la cantidad también se lo llama módulo de la magnitud vectorial. ¿Ok? ¿Y por qué se llama vectorial? Porque justamente se lo representa por un ente matemático que se lo llama el vector. Se representa por un vector. Hay una pregunta que vino en un examen de admisión de la uni. Decía, ¿la velocidad es un vector o no es un vector? La velocidad no es un vector. La velocidad es una magnitud vectorial y por lo tanto se representa por un vector, pero no es un vector. O sea, hay que tener en cuenta lo que significa la definición de lo que es una magnitud vectorial, que se representan por vectores, pero que no son vectores. ¿Ok? Se representan por vectores. Pues, ¿qué cosa es en sí entonces un vector? Vendría a ser un ente matemático que se lo puede representar por un segmento de recta orientado. ¿Vamos? Yo tengo, por ejemplo, acá una recta que se prolonga tanto por la parte superior como la parte inferior, y dentro de esta recta voy a considerar el segmento dado por los puntos A y B. Y dentro de este segmento voy a considerar un sentido. Ponte, por ejemplo, que yo hago que el sentido la represente por medio de una flecha. Esto que está aquí. La flecha me indicará entonces el sentido. O sea, es un segmento orientado. Y ese segmento orientado es lo que se llama un vector. Un vector no es más que un segmento o un ente matemático que se representa por medio de un segmento orientado de esta manera. Que yo puedo decir, por ejemplo, este vector para mí es el vector A. O una flecha en la parte superior para indicar de que es un vector. Pero también puedo decir es el vector que parte de A y llega a B. Entonces, ese es el vector AB con la flecha en este sentido, desde A hasta B, para indicar de que es un segmento orientado. ¿Ok? La tengo allí. El punto a donde parte el vector
se lo llama el punto de aplicación. Punto de aplicación. Y este punto de aplicación también llamado el origen del vector. El origen del vector. Y el punto B que está acá se lo llama el extremo del vector. Extremo del vector. ¿Ok? La recta en la cual está contenida el vector, eso se lo llama la dirección del vector. Dirección. Sin embargo, la cabeza de flecha que tiene el vector, eso me indica el sentido. Eso me indica el sentido del vector. En este caso el vector va del punto A hacia el punto B, porque la flecha indica en esa dirección. Vamos de A a B. Muy bien. Una característica muy importante de los vectores es la longitud que toma el vector, que va de A a B. Que si nosotros hablamos no solo de un vector matemático, sino de una magnitud vectorial, esto también se llama el módulo del vector. ¿Vamos? Entonces, la longitud en matemáticas sería entonces la distancia entre los puntos. Pero, si es una magnitud vectorial, que este vector me represente una velocidad, me represente una fuerza, me represente una aceleración, entonces esto ya no sería la longitud del vector, sería el módulo de la magnitud que estamos considerando. Se lo llama entonces módulo. Módulo. Hay algunos que le llaman norma, hay algunos que le llaman intensidad, es lo mismo. Y esto se va a representar como el vector A, pero en barras, tal como el valor absoluto de un número real. Esto me representaría entonces la distancia que hay entre el punto origen y el punto extremo, o sea, la magnitud del vector, el módulo norma del vector A. ¿Ok? La tenemos. Que muchas veces también se puede representar tan solo por la letra A, pero sin la flecha. Eso también me indicaría el módulo del vector A. ¿Ok? Muy bien, la tenemos aquí todos los elementos. Dirección, el sentido, punto de aplicación y el módulo, norma o longitud del vector. Muy bien, la clasificación de los vectores son variadas. ¿Vamos? De acuerdo, por ejemplo, al punto de aplicación, que es lo que más nos interesa por ahora, diríamos que los vectores, si tienen punto de aplicación, se pueden dividir en tres tipos: vectores libres, vectores deslizantes y vectores fijos. Vectores libres son aquellos vectores que no tienen un punto de aplicación fijo. Vamos, no tienen el A fijo. El punto de A no es fijo. No es fijo. Ejemplo de estos vectores. Por ejemplo, la velocidad de la luz. La velocidad de la luz, tengo el espacio y la velocidad de la luz, ponte que por acá está el sol, entonces va así. Pero no puede ser este, puede ser este, puede ser este. No tiene punto de aplicación fijo. Eso vendría a ser para mí entonces un tipo llamado vector libre, ¿verdad? Ahora, sin embargo, el vector deslizante significa de que el A ya está más o menos fijo. Entonces, el A está en una recta. Está en la recta dirección. Dirección. Vamos a ver un ejemplo del vector deslizante. Significa que se va a desplazar a lo largo de una recta. A lo largo de una recta. Y la recta es aquella de la cual me define la dirección del vector. El ejemplo típico del vector deslizante, para comprenderlo bien, por ejemplo, es el vector de la fuerza que se aplica a una cuerda. Tengo una fuerza, estoy aplicando acá una fuerza. De esta manera, si tomo en cuenta este punto de la cuerda, también esta fuerza estará actuando acá. Esta fuerza. Y si tomo en cuenta acá, la fuerza estaría actuando acá. Y si tomo en cuenta el punto de contacto con la pared, la fuerza seguiría actuando acá. Es un vector que está actuando en la misma línea de acción de la fuerza. O sea, tiene la dirección constante y en esa recta direccional está actuando el vector fuerza. Esto para mí vendría a ser un vector deslizante. La puedo colocar acá, como acá, o en cualquier punto de la fuerza, de la cuerda. Un vector deslizante. Y los vectores fijos son aquellos que tienen, lógicamente, el punto de aplicación constante. El A es constante. Constante. ¿Estamos? Es la mayor parte de los vectores. Más que todo la fuerza que se aplica a un cuerpo. ¿Estamos? Entonces digo, tengo acá un cuerpo, por ejemplo, voy a aplicar a este cuerpo una fuerza.
esta fuerza estaría actuando en este punto. Se transformaría ya en un vector fijo. Esta fuerza ya sería un vector fijo. O si yo lo empujo, entonces esta fuerza estaría actuando sobre ese punto. Entonces sería entonces un vector fuerza de esa manera. ¿Ok? Pues bien, la tenemos en los vectores fijos. Vamos a ver entonces ahí qué es lo que pasa con los vectores cuando no tienen el punto de aplicación. Cuando no tienen el punto de aplicación,